Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bendito, santo sea el nombre del Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios en esta mañana, hermanos, que nos ha dado poder reunirnos por su gracia y por su buena voluntad. Hemos tenido tiempo para orar, tiempo para alabar, tiempo para compartir, amén, nuestra fe. Ahora es el momento para oír y para recibir de la palabra del Señor. Y hoy quiero referirme a qué es la condenación y por qué caen los hombres en la condenación. Amén. Así que quisiera que pudiéramos juntos abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan. Si tiene su Biblia, vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Vamos a estar dando juntos lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a orar. Padre, queremos agradecerte en la mañana de hoy que nos hayas reunido de diferentes lugares, Señor, para oír y para recibir tu palabra. Por eso es que llegado el momento en que vamos a compartir la exposición de tu palabra, pedimos de ti, de la iluminación por medio del Espíritu Santo y a través de los dones que tú estableciste en la iglesia para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, así seamos ministrados en esta mañana a fin de que seamos edificados en la común fe y siendo edificados podamos alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, lo cual es la meta de nuestro supremo llamamiento. Por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y al referirme a lo que es la condenación, no podemos referirnos a ella sin manifestar el corazón de Dios, manifestar el deseo de Dios. Porque el corazón de Dios, el deseo de Dios, es que ningún hombre se pierda. Por eso es que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que reciba la vida eterna. Entonces el deseo de Dios no es que los hombres vayan a la condenación, pero la realidad es que ese lugar existe
y que en ese lugar habrá de ir todos aquellos que no han creído en el Señor. Entonces, ¿qué es la condenación? Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, y vamos a leer, libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15. Dice así: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces podemos mirar que la condenación es un lugar físico y es un lugar de tormento. Amén. Es un lugar físico y es un lugar de tormento. Mientras yo preparaba esta reflexión, me llevaba la lectura bíblica a leer en el libro del profeta Isaías, quien es en el Antiguo Testamento quien hace referencia a la Nueva Jerusalén, algo de lo cual estuvimos hablando días pasados. Recuerdan tal vez que hemos estado compartiendo la visión que el apóstol Juan tuvo de la desposada, y que cuando alzó a mirar a la desposada pudo ver a la Nueva Jerusalén, amén, esa ciudad santa. Y la Escritura habla en el libro del profeta Isaías, ya finalizando ese libro, en el capítulo 66, en el verso 22, hablando sobre la eternidad ya, dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanece vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces tenemos que entender que este cielo y esta tierra están reservados para pasar. Amén. Tanto el cielo y la tierra pasarán, dice. Pero Dios tiene reservado cielo nuevo y tierra nueva que habrán de permanecer delante de Él, y así también tiene reservado una descendencia y un nombre por el cual vamos a permanecer. Y dice el verso 23 del capítulo 66, hablando al respecto de la actividad que habrá en la eternidad. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Ustedes recordarán que cuando hablamos sobre la Nueva Jerusalén dijimos: no tendrá necesidad ni del sol del día ni de la luna de noche, porque el Señor será su luz. Ni tampoco habrá templo, porque el Señor será el templo. Y que será el lugar físico en donde las naciones vendrán a adorar al Señor. Y aquí nos señala que esas naciones tendrán que venir de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. O sea, cada 7 días tendrán que ir a ese lugar físico para adorarle al Señor. No pensemos en las distancias hoy en día, ni tampoco en el medio en el cual nosotros nos trasladamos hoy en día, sino pensemos en un cielo nuevo y en una tierra nueva. Amén. Y bajo un reino distinto al cual hoy está rigiendo sobre la tierra. Hoy sabemos que el príncipe de este mundo rige sobre los hombres que no tienen fe, no tienen a Dios, y que nosotros, los que hemos creído, fuimos trasladados de ese reino, de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Pero preste atención a lo que dice el verso 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, y ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos los hombres. Ese es el infierno. Amén.
Un lugar que va a ser visible, físico, en el cual las personas que se encuentran dentro de ese lugar serán claramente identificadas. Un ejemplo de ello lo tenemos cuando Jesús se refirió a la parábola del rico y de Lázaro, quien estaba todos los días a la puerta de la casa del rico deseando comer de las migajas que caían de la mesa. Y dice que murió el rico y fue al Seol, y murió Lázaro y fue al seno de Abraham. Y claramente nosotros podemos ver que eran fácilmente identificables. ¿Por qué? Porque le dijo el rico a Abraham: envía a Lázaro a la casa de mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de condenación. Y Abraham le respondió: aun cuando fuere alguien de entre los muertos, no creerán. ¿Por qué? Porque si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque uno resucite de entre los muertos. ¿Y por qué es que Abraham dio esta respuesta en la parábola del Señor Jesucristo? Porque Moisés y los profetas lo señalan al Señor Jesucristo. O sea, si alguien no cree en el Señor Jesucristo, por más que le hablemos de que hay un cielo, por más que le hablemos de que hay un infierno, por más que le hablemos de la condenación eterna, por más que le hablemos del paraíso de Dios o de la Nueva Jerusalén, si no creen en el Señor Jesucristo, entonces no podrán gozar de la gracia que es por medio de la fe. Amén. Entonces, no tiene sentido que vean. No les va a significar nada. Es más, si usted comienza a leer en los últimos capítulos de Apocalipsis, usted va a ver que cuando se desatan las copas de la ira de Dios, aún viendo la gente que esas copas son derramadas por Dios, la gente va a blasfemar en contra de Dios y no se va a arrepentir de su maldad. Porque el verdadero arrepentimiento tiene que ver con el creerle a Dios. Volvernos de nuestra idea, de nuestro pensamiento a Dios para que en nosotros se cumpla el plan y el propósito de Dios por el cual envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que alcance la vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo sobre la voluntad de Dios, Él dijo: la voluntad del Padre es que creáis en aquel que Él ha enviado. Está resumido ahí la voluntad del Padre, en que creamos en aquel en el que Él ha enviado. Entonces, la condenación es un lugar físico, es un lugar visible, y es un lugar que no va a estar muy separado de lo que es la Santa Ciudad. Al punto tal que la gente que va a ir a adorar a aquel lugar, que ya estamos hablando de otras generaciones, que van a nacer en el milenio, la gente que va a nacer en otras generaciones y que van a ir a adorar a Dios en aquel lugar, van a poder tener una visión clara de lo que es la condenación eterna, mirando ese lugar de tormento. Y dice que y serán abominables a todos los hombres. O sea, será un testimonio permanente. No es que se va a ese lugar y ese lugar queda cerrado y nunca nadie más lo ve. Va a ser un testimonio permanente de los hombres que se rebelaron contra Dios. ¿Por qué es importante para la iglesia entender estas verdades de la Biblia? Por el desespero que tiene que producir en nuestros corazones por compartir el Evangelio. Abraham podía identificar a Lázaro, aunque todos los días lo veía en la puerta de su casa, no le prestaba atención ninguna, pero cuando le vio en el seno de Abraham, toda la atención estuvo en él. Le dijo: envíalo a Lázaro aquí, que moje el dedo
y refresque mi lengua. Envíalo a la casa de mi hermano, para que no vengan a este lugar de tormento. Mientras estaba en la puerta no le prestaba atención ninguna, pero cuando lo vio en el seno de Abraham, toda la atención estaba puesta sobre Lázaro, pues para él era el único que podía tener una respuesta para su vida y una salida para sus hermanos. Claramente identificable. Imagínese el dolor que va a producir que usted y yo podamos identificar allí a personas que son conocidas o que la hemos visto tan solo y que por no prestarle la debida atención le vamos a ver en ese lugar de tormento. Va a ser una gran aflicción. Por eso la Biblia dice que Él se encargará de enjuagar toda lágrima de los ojos. Y usted pregúntese, ¿por qué es necesario en el cielo enjuagar las lágrimas de nuestros ojos? ¿Habrá acaso llanto en el cielo? Cuando nos sean abiertos enteramente los entendimientos y podamos comprender todas las cosas, hay algo de lo que vamos a tomar conciencia y es de todas las personas que por medio de la gracia que hemos recibido podíamos haber alcanzado y no las alcanzamos por no prestarle la debida atención. Y ese testimonio va a ser un testimonio permanente. Por eso es que la condenación eterna no es algo de lo cual se tiene que tomar livianamente. Va a ser un testimonio permanente. ¿Se imagina vivir con un testimonio permanente de todas las personas a las cuales usted podría haber alcanzado por el Evangelio, pero no prestándole atención alguna, no dándole la atención debida, se fueron a la condenación eterna? Y ese puede ser su vecino, su compañero de trabajo, o puede ser la persona de su regazo. Porque la Biblia dice que aún ni siquiera sabemos si podemos hacer salvo a nuestra esposa, o en el caso de la esposa, al esposo. Entonces, ¿qué es el único medio que Dios ha dado para la salvación? Jesucristo. Dios ha dado a Jesucristo para la salvación. Hay algo que se va a definir después del gran juicio final, el juicio del gran trono blanco, y es quiénes están vestidos y quiénes están desnudos. Y esta es una palabra muy importante que nosotros tenemos que prestarle atención. Porque la gente cree que se va al infierno por ser mala, o se va al infierno por ser buena. Sin embargo, la Biblia nos muestra que la gente no va al infierno por ser mala, por ser buena, se va al cielo. La Biblia nos muestra que indistintamente, de ya sea que sean buenos o sean malos, lo que necesita todo hombre es estar vestido para las bodas del Cordero. Indistintamente de que sea bueno o que sea malo, lo que todo hombre necesita es estar vestido para las bodas del Cordero. Y esa palabra vestido es una palabra muy importante a la cual nosotros tenemos que prestar seria atención. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, usted que está siguiendo la lectura, y busque en el capítulo 22 del Evangelio de Mateo para dar lectura a la palabra del Señor. Así entonces, si tiene su Biblia, habrá conmigo en el Evangelio de Mateo, en el verso 22. Vamos a leer desde el verso 8. ¿Lo tiene? Preste atención a lo que dice. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo por los caminos, juntaron todos los que se hallaron, juntamente, dice, malos y buenos.
y las bodas fueron llenas de convidados. Que dice juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces entró el rey a ver a los convidados y no se puso a mirar: este es bueno, qué bueno que lo invitaron. Ni tampoco se puso a mirar: qué raro invitaron a este que es tan malo. Sino se puso a mirar ¿qué cosa? ¿Quiénes estaban vestidos? No se puso a hacer diferencia entre uno y otros, como nosotros hacemos diferencia entre un hombre y otro, diciendo este es bueno y este es malo. Sino se puso a mirar quiénes estaban vestidos y halló a uno que no estaba vestido de bodas. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. ¿Por qué? Estemos atentos a esa palabra vestidos. Ahora sí, Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza. He aquí, yo vengo pronto como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El estar vestido es muy importante. Si no, el Señor no prestaría, no haría fuerte hincapié en ello. Dice: guarden sus ropas para que no se vean desnudos y sea mostrada y se vea su vergüenza. Amén. Y nosotros veíamos que cuando entró el rey a las bodas a ver a los convidados, no miró quién era malo, quién era bueno. Entonces, mucha gente tiene el concepto de que el hecho de cuidar las vestiduras tiene que ver con no mancharlas. Y yo quiero decirle algo: esas vestiduras no se pueden manchar. Porque esas vestiduras no tienen que ver con sus acciones. No tiene que ver con su justicia. Esas vestiduras tienen que ver con Jesucristo y con su justicia. Por eso es que esas vestiduras no se pueden manchar. Es más, cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos, así en el capítulo 13, en el verso 14, dice claramente: vestíos del Señor Jesucristo. Y esa vestidura ya fueron tipificadas aún en el huerto del Edén, en el comienzo de todas las cosas, y tiene que ver con el Cordero que fue sacrificado injustamente por la desobediencia de Adán y Eva. Usted recuerda lo que pasó allí en el huerto del Edén, ¿no? Adán y Eva deciden desobedecer a Dios comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y comenzaron a vivir por su criterio, dejando de vivir por la palabra de Dios. Y cuando comenzaron a vivir bajo su criterio, vieron que estaban desnudos y que era malo. Entonces decidieron hacerse vestiduras con hojas de higuera. Qué engorroso, ¿no? Hacer un delantal con hojas de higuera. Y qué poco provechoso. Porque una vez que uno corta las hojas de la higuera, ¿qué sucede al poco tiempo? Se secan. Y fácilmente se resquebrajan, no como otras hojas. Mire, hay otros árboles que tienen otro tipo de hojas que
que tienen la tendencia a durar y permanecer mucho más. Pero justamente la hoja de la higuera, que es de la que hace mención, es la que más fácilmente se seca y se resquebraja. Bajo el criterio de sí mismo, ellos hicieron algo por sí mismos, lo cual no tenía ningún provecho. A Dios le dijo: ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Comiste acaso del árbol que te mandé que no comieras? La mujer que tú me diste, la serpiente me engañó. Y después de haberlo juzgado prontamente, porque Dios juzga el pecado, una vez que los hubo juzgado, los vistió con las vestiduras de un animal inocente, que no tenía nada que ver con ese hecho, el cual fue sacrificado para vestirlo a Adán y Eva y que no se viera su desnudez. Así también un hombre inocente fue sacrificado por nosotros para que tampoco se vea nuestra desnudez. Por eso el guardar las vestiduras no tiene que ver con que yo pueda manchar. ¿Usted puede manchar la justicia de Cristo? ¿Usted puede manchar la vida de Cristo? No puede manchar esa vestidura. El guardar esas vestiduras tiene que ver con retenerla. Ayer escuchaba un seminario y qué fácilmente nos desviamos, ¿no? Se tomaron en 2 versículos de la Biblia. Dijeron: cuando el Hijo del Hombre halle fe, venga, hallará fe en los hombres. Y luego lo asociaron con que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera. Entonces hablaban sobre que la fe que el Señor va a venir a buscar es la que tiene el conocimiento de las cosas que han de sobrevenir sobre la tierra. Sin embargo, la fe es el medio que Dios nos ha dado para la salvación. Yo puedo ignorar todas las demás cosas de la Biblia, pero si creo tan solo a que la sangre de Cristo me ha limpiado de todos mis pecados, esa verdad ya me es suficiente para ser libre de la condenación eterna. No necesito saber más nada. Si yo creo a Jesucristo, que Dios lo levantó de entre los muertos, para mi justificación, no necesito saber más nada de lo que ha de sobrevenir sobre la tierra. ¿Por qué? Porque ya tengo un ancla segura en mi corazón para la salvación. Por eso es que es tan importante que nosotros entendamos la condenación y que también entendamos por qué los hombres caen en la condenación. El mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan, con el cual comenzamos la lectura, nos dice claramente por qué los hombres caen en la condenación. Volvamos al capítulo 3 del Evangelio de Juan para leer el verso 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerda: guardaré vuestra descendencia y un nombre que permanecerá delante de mí para siempre, decía el profeta Isaías. ¿Cuál es ese nombre? El nombre en el cual nos fue dado, por el cual creemos, a través del cual hemos recibido esta salvación tan grande. El nombre de Jesús permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso no se cae en la condenación eterna por manchar esas vestiduras. No hay manera que usted o yo podamos manchar esas vestiduras. ¿Por qué? Porque tendríamos que añadirle pecado a Cristo. Y si aún nosotros añadiéramos pecado a Cristo, ya Cristo murió por el pecado. Una vez muerto, la muerte ya no puede intervenir. Ya se pagó la deuda del pecado. Pero cuando hablamos de manchar las vestiduras, hablamos de manchar la justicia de Cristo, la cual era perfecta. Si no hubiera sido perfecta, Dios no lo hubiera levantado victorioso de entre los muertos.
¿Por qué lo levantó victorioso de entre los muertos? Porque Cristo Jesús murió por los pecados de la humanidad, pero si Él hubiera muerto en su pecado, hubiera permanecido muerto como el resto de la humanidad. Pero la razón por la cual se levantó victorioso de entre los muertos es que Él no murió por su pecado, sino por los pecados de la humanidad. No murió porque Él hubiera cometido algún pecado. Por eso el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque Él le dio cumplimiento a toda la ley. Cuando hablamos del fin de algo, ¿de qué hablamos? Del cumplimiento de ese. ¿No es cierto? Y la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Por qué? Porque Él la cumplió perfectamente a la ley de Dios. Porque la ley de Dios se resume en este mandamiento: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Él cumplió en todo la ley de Dios, no por guardar el sábado, no por permitir que los discípulos de Él espigaran los trigos en el sábado. No, Él cumplió perfectamente la ley de Dios porque nada le desobedeció al Padre. Y porque mostró su amor por el prójimo al punto tal que dio su vida por nosotros. No estimó su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó de ella, tomando la condición de un hombre, y en la condición de un hombre se hizo siervo de los hombres por amor. Porque ninguno de nosotros le podíamos tomar por siervo imponiéndole eso. Si Él lo hizo por amor. ¿No es cierto? Se impuso a sí mismo servirnos hasta el punto tal de obedecerlo a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso le dijo: si puedes pasar de mí esta copa, hazla pasar, pero no se eche mi voluntad. Y fue fortalecido para ir a la cruz. ¿Está comprendiendo? Las vestiduras, esas no se pueden manchar por usted ni por mí, porque implicaría que le atribuyéramos injusticia a Cristo, y en Cristo no hay injusticia ninguna. Entonces, cuando la Biblia habla de estar vestido, no habla de mi justicia, ni de mis obras, sino habla de estar vestido de Jesucristo. Estar revestidos de Jesucristo. Por eso es que el problema no es que sea malo o que sea bueno, y con esto no estamos dando libertad para lo malo, sino que con esto estamos fortaleciendo la fe para que usted tenga un ancla segura en su alma en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, y que entienda cómo es que se va a poder entrar, porque si no, le habrá de acontecer lo que dice la Escritura, que cuando entró el rey a ver a los convidados, vio a uno que no estaba vestido correctamente para las bodas. ¿Y qué cree? ¿Que estaba desnudo o no? Estaba vestido de su propia justicia. Estaba vestido de sus obras. Y sus obras no son perfectas, así como no son nuestras obras perfectas. Por eso es que no podemos fundamentar nuestra vida de creencia, ni nuestra salvación en nuestras obras, sino que tenemos que fundamentarla en Cristo. Y mediante el poder de Jesucristo, vivir la vida que es agradable al Señor. Entonces, la condenación eterna es un lugar físico, es un lugar real, claramente visible, de testimonio permanente para los hombres, donde uno va a poder identificar claramente a las personas que van a dar en ese lugar, lo cual va a traer gran congoja. Imagínense, viendo un lugar semejante y teniendo el testimonio permanente, sabiendo que uno podía haberle extendido una mano, y por no estar atento, haber dejado que se fuera ese lugar de condenación, la congoja que habría de traer. Por eso es que le digo que Dios es el que enjuagará toda lágrima, porque si Dios no quita esa congoja, no hay manera que no nos pueda ser quitada de nuestro corazón. Porque el testimonio va a ser permanente, uno va a estar permanentemente viendo ese testimonio
de los hombres que se rebelaron en contra de Dios, como el gusano no termina de comer, como la llama no termina de arder, iban a ser hombres abominables. O sea, que uno lo va a ver y va a ser algo que cause repulsión. Para que nosotros podamos entender lo que es el infierno, tenemos que remontarnos un poco a las formas y las estructuras de las ciudades antiguas. En una oportunidad, escuchando a un arqueólogo sobre lo que es el infierno, él dio una descripción. Las ciudades antiguamente no contaban con saneamiento, ni con cinturones ecológicos como contamos hoy en nuestras ciudades. Nosotros contamos con saneamiento, ¿no es cierto? Y también cinturones ecológicos donde se deposita la basura y luego se va tapando. Lo que permite que uno no vea, y casi siempre esos son en lugares alejados. Bueno, las ciudades antiguas contaban solamente con un sistema de alcantarillado donde iban todos los desperdicios, todos los desechos, sea desechos de animales, de lo comestible, toda la orina, todo iba a ese alcantarillado, ese sistema de alcantarillado que por deceso iba a un lugar bajo, que lo casi siempre estaba continuo en la ciudad. Y eso permanecía allí por años, por décadas, en constante descomposición. Lo que hace que el gusano coma, y también que al fermentar todo eso se produzcan gases que por el mismo sol, por el mismo calor, entran en combustión. Entonces, la descripción que nos da la Biblia no está muy ajena. Ahora, la razón, ¿cómo es que no terminan de ser destruidos sus cuerpos? Porque no son cuerpos, sino son almas. No son cuerpos de hombres, son almas. Y el alma es eterna. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, sopló en él de su aliento y fue un alma viviente. Esa alma o retorna a Dios o se va a la condenación eterna, pero no puede ser destruida. Por eso es que va a ser de testimonio permanente. Pero esa alma es la que tiene la identidad del hombre. Nosotros somos una persona con identidad porque tenemos un alma, a diferencia de los animales que tienen solamente instinto. Nosotros carecen de esa alma. Pero nosotros tenemos una identidad como persona, no por el color de nuestra piel, no por el idioma en el cual hablamos, ni por la clase social de la cual venimos, sino por nuestra alma, que nos hace ser un ser único e irrepetible. ¿Está comprendiendo? Eso es a causa del alma. Entonces, lo que se va a ver allí no son cuerpos, sino son almas de todos aquellos que no obedecieron a la verdad para recibir el amor de Dios. Habiendo desechado la verdad, fueron entregados a un poder engañoso y por eso fueron a la condenación eterna. Entonces, la condenación eterna es un lugar real, existente, de testimonio permanente para todas las generaciones, de la cual nosotros no vamos a estar ajenos a ese testimonio. Ahora, hoy, nosotros no vemos el cielo, ni vemos el infierno, pero tenemos testimonio de que hay un cielo y de que hay un infierno. Tenemos testimonio de que hay una santa ciudad que está preparada por Dios y que ha de descender. Y tenemos testimonio de cielo nuevo y de tierra nueva, y también tenemos testimonio de ese lugar de condenación a través de la Biblia. Y el único medio para salir es por medio del Evangelio, ya que Dios ha dado al hombre ser salvo por la predicación del Evangelio y no le ha dado otro nombre en el cual creer para la salvación.
Por eso es que el hecho de entrar al regazo de Dios, el hecho de entrar a la gracia, no está en qué hayamos hecho, sino en qué creemos. Por eso es que el Evangelio es una buena noticia. Y es importante que se predique el Evangelio correctamente para que la gente pueda entender el medio por el cual puede ser salvo. Cuando uno entiende el medio para la salvación, entonces es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque entiende que es algo firme, entiende que es algo seguro y que no depende de su obra. ¿Por qué hay tantos cristianos hoy en día confundidos que ni siquiera saben si van a ir al cielo, si van a ir al infierno? Porque no se les ha presentado correctamente el Evangelio. Pues a la persona que se le presenta correctamente el Evangelio ya descansa de sus obras, entra al reposo de Dios porque entiende que no depende de su obra, sino de la obra consumada de Dios por medio del Señor Jesucristo, y lo único que puede tener es agradecimiento para Dios. Los otros días escuchaba y lo compartí, invito a que algunos que lo recibieron puedan compartir lo que habla del Ministerio Agua Viviente. Casi siempre algo estoy compartiendo de ese ministerio, pues es un ministerio que presenta muy bien el Evangelio. Y hablaba Ray Conniff y no me acuerdo cómo es, si es John Cameron o Ray Conniff, cuál de ellos dos, que entre ellos dos presentaban sobre lo que era el vuelo y la persona que llevaba el paracaídas. ¿Por qué muchos cristianos hoy en día no permanecen con las vestiduras puestas? A causa de que no se les ha explicado que el paracaídas es... ¿Por qué? Porque en algún momento ese avión va a caer en picada. Y lo único que va a poder salvarle es el paracaídas. Entonces hablaba de la persona que es invitada a realizar un vuelo y que la azafata o la aeromoza le decía: para que usted tenga un vuelo placentero, cómodo y confortable, póngase este paracaídas. Y él decía, la persona va, se lo pone, pero al rato comienza a ver que el resto que no lo tiene puesto lo comienzan a señalar. Lo comienzan a mirar y a reírse. Y a medida que va transcurriendo el vuelo, dice: la verdad, no es tan cómodo, no me puedo reclinar sobre el sillón, sobre la butaca. No me puedo reclinar, tengo que estar medio encorvado porque tengo esta mochila de este paracaídas en mis espaldas. Entonces, ¿qué hace? Se lo termina sacando. Pero indudablemente el vuelo en un momento va a sufrir el desperfecto y todos van a requerir del paracaídas. Y como eso sucede sorpresivamente, no se le da tiempo para volvérselo a poner. Y eso es lo que le dicen: vengan a Cristo para tener una vida mejor. Que si vienen a Cristo van a tener una vida de felicidad. Eso no es el Evangelio. Nunca dijo Jesús: síganme para que no les vaya mal, o no tengan ningún problema. Le dijo: crean en mí, que como yo he vencido, vosotros también venceréis. Pero en el mundo sabéis que tendréis aflicciones. ¿Cómo venció Jesucristo? Por medio de la fe. ¿Cómo nos pide que nosotros venzamos? Mediante la fe. Entonces habla de una segunda persona, a quien cuando el hombre va subiendo al vuelo, la azafata o la aeromoza le dice: mire, póngase el paracaídas, porque en algún momento este vuelo va a caer en picada. Este vuelo va a atravesar dificultades y va a caer en picada. Y lo único que va a preservar su vida es el hecho de tener el paracaídas. Entonces dice que venían sirviendo el café y una de las azafatas tropieza y tira el café sobre su rodilla, lo cual le quema las rodillas. Y este hombre, aunque se quema y tuvo dificultades en el vuelo, no por quemarse se saca el paracaídas. ¿Por qué? Porque él está agradecido sabiendo que en el momento en que ese vuelo tenga dificultades, lo único que va a salvar su vida es el paracaídas.
Entonces la persona que entiende correctamente el Evangelio no le preocupa las dificultades que tenga cotidianamente, porque no es eso lo que va a determinar su destino eterno. Lo que va a determinar su destino eterno es si se encuentra vestido de Jesucristo o no, si tiene el paracaídas puesto o no, no los inconvenientes que tenga en el vuelo, sino que cuando el avión caiga en picada pueda tener el paracaídas. ¿Me está comprendiendo? El Evangelio correcto no es para las personas que quieren tener una vida sin dificultades, sino para las personas que piensan en la eternidad, que no quieren ir a ese lugar de condenación, sino que quieren ir al regazo de Dios y quieren tener eterna comunión con Dios. Para esas personas es el Evangelio. Entonces, hermanos, ese lugar de condenación es un lugar físico, es un lugar real y es un lugar de testimonio permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que permanentemente se va a estar mirando hacia ese lugar. Es más, la gente que venga a adorar delante del trono de Dios, delante de Dios y de la iglesia, porque nosotros hablamos de la Nueva Jerusalén, ¿no? Y dijimos, ¿qué era la Nueva Jerusalén? La iglesia. Mostramos los cimientos, las puertas, mostramos las 4 puertas que representan la tribu de Israel. ¿Por qué? Porque por esas puertas vino el Evangelio, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, la gente que venga a adorar a la Nueva Jerusalén, y aún los que habitan en la Nueva Jerusalén, van a tener ese testimonio permanente de todas las almas, de todos los hombres que se rebelaron contra Dios, cuyo gusano no deja de comer, cuya llama no deja de arder, y que van a ser abominables a los hombres. Y todas esas personas van a ser identificables. Es decir, que si uno pasa por ahí, puede que encuentre a su vecino, que no compartió el Evangelio por vergüenza, por prejuicio, o porque pensó que no tenía necesidad del Evangelio. Y cuán triste sería, no solamente el vecino, el compañero de trabajo, sino alguien de nuestro regazo, alguien de nuestro corazón. Por eso es importante que compartamos el Evangelio. Amén. Y el deseo de Dios es que todos los hombres se arrepientan, que procedan al arrepentimiento para alcanzar la salvación y la vida eterna. El arrepentimiento no tiene que ver con las obras, sino lo contrario, dejar de hacer obras para creer en la obra consumada de Jesucristo. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, cuando fuera enviada en esta mañana en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento para darnos a entender, Señor, ese lugar físico y de testimonio permanente para las naciones todas, Señor, que es el infierno. Señor mío, Dios mío, qué terrible es poder, Señor, pensar en el solo hecho de que ese infierno, Señor, se colma día tras día de todos aquellos, Señor, que se rebelaron contra ti, de todos aquellos que en vez de vestirse de Jesucristo, en vez de vestirse de la justicia que es por medio de la fe, se confiaron en sus obras, se confiaron en su propia justicia. Por eso, Señor, danos valor, danos determinación, Señor, en nombre de Jesús, para poder compartir a tiempo y fuera de tiempo, Señor, aquí esta palabra, tu palabra, la buena noticia del Evangelio, en el nombre de Jesús. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios.
Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,